Assalamu alaikum, ¿cómo están? El día de hoy queremos agradecerles a todos ustedes por estar constantemente visitando nuestro canal, dándonos un me gusta, comentando y compartiendo nuestros videos. Nos agradecen y nos ayudan muchísimo para animarnos y seguir con esta tónica. Por favor, déjanos un comentario diciéndonos qué más quieres ver, de qué quieres que nosotros hablemos para que podamos hacer el contenido más interesante y que sea de su agrado. I'm calling, maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. El video de hoy se trata sobre algunas comidas que se prohíben en el Islam o no son muy recomendados que comamos. Recuerden que el Islam, más que una religión, es un estilo de vida. Entonces nos da recomendaciones de cómo llevarnos para que tengamos nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo lo mejor posible. Entonces quédate viendo sobre estas comidas que el Islam prohíbe. Hola amigos, hoy primero les quiero contar acerca de dos términos que utilizamos los musulmanes, que es haram y halal. Haram significa las cosas que son prohibidas, ya sean actos o comidas, y halal significan las cosas que son permitidas. Entonces en el video de hoy vamos a hablarle acerca de las comidas que son haram o prohibidas para los musulmanes consumir. Entonces yo les voy a hablar de los animales sin sacrificar. Es prohibido para los musulmanes consumir animales que no sean sacrificados por los mismos musulmanes. Es decir, para nosotros consumir la carne de un animal tiene que cumplir ciertas reglas. Que lo primero es que tiene que ser sacrificado por un musulmán. Lo segundo es que este animal debe ser sacrificado en nombre de Dios. No puede ser sacrificado en nombre de algo más o en nombre de nada. Tiene que ser sacrificado en nombre de Dios. Lo tercero es que el animal debe estar dirigido hacia cierta posición, que para nosotros es la Kaaba, que quizás en otro video les estaremos explicando qué es la Kaaba, por si no saben. Lo tercero es que el animal no lo podemos maltratar. Nosotros tenemos que tratar al animal con cierto respeto, porque es decir, Dios no nos ha dado el permiso de consumir la carne de cierto tipo de animal, entonces debemos tratar a los animales con cierto respeto antes del sacrificio. Tenemos que acariciarlo, darle un poco de agua y calmarlo de pronto si el animal está así como un poco descontrolado, calmarlo. Y por ejemplo, si vamos a sacrificar varios animales, no sé, 3 gallinas, no sacrificarlas de que las otras 2 gallinas estén ahí, digamos, viendo, sino que llevar a una a un lugar, sacrificarla y pues las otras 2 acá como que no presencien el acto, porque pues igual ellos pues al ver también se desesperan. Entonces lo importante es que los animales estén lo más calmado posible. El sacrificio debe ser lo más humano posible. Lo otro es que el animal lo debemos dejar en cierta posición como hacia abajo para que bote toda la sangre, ya que no debe quedar sangre en el cuerpo, porque para nosotros consumir la sangre también es haram o prohibido. Entonces por eso el animal dejamos que se desangre totalmente. Entonces, dicho esto, animales que no hayan sido sacrificados bajo este rito o animales que hayan muerto por enfermedades o no sé, por causas naturales, no los podemos consumir. Solamente los que hayan sido sacrificados en nombre de Dios y por un musulmán. No se recomienda comer en el Islam animales que sean carnívoros o carroñeros, que son, por ejemplo, el león, el tigre, los lobos, el cocodrilo y esos reptiles como las serpientes, las iguanas, porque no tienen toxinas que no son muy buenos para nuestro cuerpo.
ahí está nuestro dato. Entonces, igual es muy extraño que alguien como un león, pero he escuchado personas que dicen que comen iguanas y como siempre les pregunto, ¿y a qué sabe la iguana? Y me dicen, a pollo. Para mí todo sabe a pollo. Entonces ahí queda. En el Islam no se recomienda, no he comido iguana, pero bueno. Los musulmanes pasamos toda la vida esforzándonos por adorar solo a Dios, obedeciendo sus normas, sus leyes. Una de estas normas, ¿cuál es? Es no comer cerdo ni derivados del cerdo. Dios nos ha creado a los seres humanos con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El propósito es de adorarlo solo a Él. Hoy les voy a hablar acerca del cerdo en el Islam. El Islam, más que una religión, es un modo de vida holística que tiene en cuenta el beneficio físico, espiritual, emocional del ser humano. El cerdo o derivados del cerdo está prohibido en el Islam. Podría surgirme una pregunta: ¿qué daño podría producir el consumo de cerdo? Ya que es un producto consumido en muchas partes del mundo y el hecho de que el cerdo contiene parásitos y enfermedades dañinos para el ser humano viene a la mente con una razón justificable para abstenerse de comer el cerdo. En realidad, esta se convierte en una razón secundaria, ya que los musulmanes no comemos cerdo ni derivados del cerdo sencillamente porque Dios Todopoderoso lo prohíbe. Esta prohibición no ha sido solamente para los musulmanes, también ha sido prohibido para los judíos, cristianos y cristianos. En el caso de los cristianos, consideran de que esta prohibición ha sido derogada. Para concluir, un musulmán se somete únicamente a las órdenes de Dios, sin necesitar conocer la razón de cada norma divina. En todo este recorrido del video ya vieron algunos alimentos que no son recomendables comer, obviamente. Entonces, que por si tienen todavía esa duda, podemos comer alimentos que vengan derivados o procesados o contengan un poco de esos alimentos. Pues no. No se pueden comer embutidos. Por ejemplo, otro alimento que dicen que viene de un animal es la gelatina. Cuando me di cuenta fue muy triste, ya que algunas gelatinas, no todas, vienen de una parte del tiburón, creo que son las aletas. Entonces ya el tiburón es carnívoro, es un animal sin escamas, es un pez sin escamas, perdón, y entonces no podemos comer eso. Por lo tanto, las gelatinas que no sean veganos no la podemos comer. Y las mortadelas, los embutidos, todas esas cosas, a no ser que sean halal, no se pueden comer. Cuando salimos a la calle, cuando vamos a un restaurante, prácticamente, si no es un restaurante de musulmanes, tenemos que optar por ser vegetarianos. Tenemos que comer pizza vegetariana y todo lo que los ingredientes no tengan ningún animal, porque ya obviamente tú no les vas a ir a preguntar, señor, ¿será que esa pizza de pollo, ese pollo es halal? No creo. Obviamente no. Entonces ahí les dejo el dato. Un creyente entiende que Dios es el más sabio y el más justo. Por lo tanto, sus normas están diseñadas para beneficiar nuestras necesidades de la vida diaria, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Por si es la primera vez que nos ves y quieres saber cuáles son nuestros nombres, por aquí te dejamos unas fotos presentándonos. Amira, Zainab, Fátima, Tájira, Sahar. Muchísimas gracias por llegar al final de nuestro video. Nos encantaría que si es la primera vez que nos ves, te suscribas en nuestro canal en el botoncito rojo que está en uno de los dos lados.
que le des un me gusta, que nos comentes y nos digas qué más quieres ver en el próximo video y estaremos al tanto para cumplir con sus deseos. Que estén muy bien. Chao.